Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente un gusto estar con ustedes en este día de adiestramiento. Y hoy vamos a estar viendo nuestro capítulo número 6. Recordemos que en la semana pasada estuvimos viendo acerca de la circuncisión. Y recordemos que no es la circuncisión como nosotros la conocemos en el mundo, no es la circuncisión de la carne, sino del corazón. ¿Y que es para qué? Para que nuestro corazón no se contamine, sea un corazón limpio, de acuerdo también al corazón del Padre. Amén. Y bueno, perdón, este día vamos a ver el capítulo número 6 y que lleva por nombre la razón de la circuncisión. ¿Por qué? O sea, la razón de la circuncisión es el por qué realizar esa circuncisión. Y ya sabemos, la del corazón. Y esto lo vemos en Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 6, que dice lo siguiente, mis hermanos. Y es el primer párrafo de nuestro capítulo. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 3:6. Y miren, dice que circuncidará, ¿quién? Jehová tu Dios, el mío, nuestro corazón, y fíjense que también el de nuestra descendencia. Pero ¿para qué es esa circuncisión? Y aquí nos lo dice claramente la Escritura: para que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero miren qué hermoso es el Señor, porque nosotros al amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, miren, eso nos va a traer vida y vida eterna. Amén, mis hermanos. Entonces, de ahí la importancia y la razón de la circuncisión, porque un corazón limpio va a permitir que nosotros tengamos un corazón de carne, no un corazón endurecido, pero un corazón limpio, donde solamente hay cabida para todas las cosas de Dios, un corazón santo, un corazón puro como lo es el Señor. Y eso, miren, va a permitir que nosotros amemos a Dios y en consecuencia nosotros también tengamos vida y vida eterna, mis hermanos. Vamos a continuar. Dice que cuando un corazón es circuncidado, puede ser intervenido y moldeado, pero no por cualquiera. Un corazón circuncidado, ¿sí?, va a poder ser intervenido y va a ser moldeado, pero miren, por Dios. Es más sensible y también es más obediente. ¿Por qué será eso? Pues tan fácil, porque está siendo intervenido y está siendo moldeado por Dios. Por eso es de que es un corazón sensible, por eso es que es un corazón obediente. En pocas palabras, mis hermanos, porque nuestro corazón, al tener nosotros la genética del Padre, obviamente nuestro corazón es como el del Padre, y el Padre tiene un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón humilde, ¿sí?, en el cual no hay nada que sea contrario a como es Él, la santidad. Amén. Dice que un corazón circuncidado, fíjense, va a evidenciar las siguientes características, y nos habla de 3 características. Cuando nosotros tenemos un corazón circuncidado, fíjense, va a haber multiplicación. Eso lo encontramos en Génesis 17:2, que dice lo siguiente: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ustedes pueden decir, ahí hay un error gramático, porque dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, en lugar que diga entre tú y yo. Y mis hermanos, si dice entre mí y ti, es porque el Señor
Fíjense, se pone primero Él porque Él siempre va a cumplir su palabra. No la va a cumplir por ti o por mí, sino la va a cumplir por Él mismo. Porque Él lo que Él dice, Él lo cumple, Él lo hace. De tal manera que aun cuando tú o yo hagamos o no hagamos, Él va a cumplir su palabra. Obviamente no se va a cumplir a través de nosotros porque no hemos hecho como Él ha dicho, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir, y tal vez utilice otras personas para que se cumpla, pero de que se cumple, se cumple. Pero qué hermoso que Él ya nos predestinó, ya nos escogió para que nosotros hagamos, ¿sí? Ya somos parte de su plan, somos parte de su propósito. Entonces depende de nosotros que ese propósito y ese plan se cumpla. Por eso es que Él siempre va a decir entre mí y ti, porque Él siempre va a cumplir su palabra. Lo que Él pacta lo va a cumplir, y por eso Él primero se pone por sí mismo y posteriormente a nosotros. Por eso dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando nosotros tenemos un corazón, mis hermanos, un corazón circuncidado, un corazón puro, un corazón santo, limpio, como es el corazón de nuestro Señor, miren, de una manera hasta sorprendente en lo humano, miren, va a haber multiplicación. ¿Pero multiplicación de qué? Multiplicación de discípulos. Vamos a hacer una multiplicación de todos los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo que hay aquí en el corazón, eso es lo que va a brotar. Y obviamente todo lo que brota de un corazón circuncidado es de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Y por lo tanto va a producir esa multiplicación. ¿Por qué? Porque es un pacto de parte del Señor. Él dijo que le dijo a Abraham, ¿sí?, que él iba a ser el padre de multitudes, de naciones. Pero eso fue un pacto, es algo que Dios le prometió a Abraham. Abraham hizo su parte, pero Dios hasta la fecha sigue cumpliendo la suya, porque Abraham fue obediente, vino Isaac, el hijo del pacto, y a través de Abraham y su hijo, miren, es como se han poblado todas las naciones, y Dios ha cumplido. Ha habido esa multiplicación. Recordemos esa parte de la escritura donde Dios le hablaba a Abraham y lo sacaba de su carpa y le decía, ¿ves las estrellas? ¿Las puedes contar? Y les decía Abraham, no las puedo contar, son muchas, ¿no? Propiamente, lo estoy parafraseando un poco. Y le decía Dios, pues así es como multiplicaré tu descendencia. Cuenta la arena del mar, ¿la puedes contar? No, no la puedo. Imagínense la arena. Y así dijo el Señor, así será tu descendencia. Imagínense. Y hasta la fecha la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Pero eso fue un pacto entre Dios y Abraham. Pero Abraham, porque precisamente tenía ese corazón circuncidado, miren, pudo haber esa multiplicación. Y recordemos que Isaac fue un hombre que también le creyó a Dios en todo. Luego también los hijos de Isaac. Y bueno, si leemos toda la escritura del Antiguo Testamento, vamos a ver toda la demás descendencia, ¿verdad? Pero cómo ellos fueron prosperados, cómo ellos fueron multiplicados en todo, pero derivado de ¿qué? De que tenían un corazón circuncidado, era un corazón que era conforme a Dios. Y Dios se encargó precisamente de cumplir ese pacto, el de multiplicarlos en gran manera. Amén. Otra de las evidencias, ¿sí?, de un corazón circuncidado, y que es otra de las características, es tomar posesión de la heredad. En Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti
la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y tomar posesión de la heredad que hicieron ellos, Dios, cumplió su pacto, entregó la tierra, y ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues seguir amando a Dios, porque dice, y seré el Dios de ellos, o sea, de todos y cada uno de los habitantes de esa tierra que Dios les dio. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Miren, tomar todo lo que Dios ya les había dado. ¿Por qué? Porque les pertenecía. Esa también es otra de las características de un corazón circuncidado. Cuando nosotros entendemos de lo que nosotros somos dueños, tomar esa posesión de lo que ya es de nosotros, pero precisamente por ese pacto que Dios ya ha hecho con nosotros. Y eso tiene que ver con la otra característica que habla de identidad. Dice que la circuncisión tiene que ver con identidad e identificación con nuestro Dios, porque Él está pidiendo que no nos contaminemos, sino que seamos santos, como Él es santo, limpios, apartados del mal. Y aquí nos dice, circuncidad pues el producto de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10:16. Otra versión dice, circuncidad vuestro corazón y no sigáis más con vuestra cabeza dura. Ustedes pues necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante. Cuando nosotros no tenemos nuestro corazón circuncidado, fíjense, va a haber orgullo, vamos a ser inclusive desafiantes o agresivos con el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo precisamente lo que el Señor nos ha dado, esa identidad que ya tenemos en Él, que somos sus hijos, y al ser hijos de Él no podemos ser de otra manera diferente a como Él es, y Él es santo. Por lo tanto, tú y yo fuimos llamados también a ser santos, y en consecuencia, al ser santos, esa santidad se va a poder alcanzar teniendo ese corazón circuncidado, es decir, libre de toda contaminación, para que, miren, podamos ser obedientes a toda la palabra de Dios. Sin ese corazón circuncidado vamos a poder ser objeto de contaminación de lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos limpiado ese corazón, no lo hemos circuncidado, y por lo tanto todo lo que hay alrededor de lo que vivimos diariamente, lo que hay en el mundo, todo lo que es carnal, nos va a estar afectando. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa cirugía, ese proceso en nuestro corazón para tenerlo, miren, de una manera limpia, que pese a todos los embates que puedan venir de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, ese corazón no se amargue, no se dañe. En pocas palabras, mis hermanos, no sea un corazón, no se vuelva un corazón duro. Quien tiene un corazón duro no es sensible, no es susceptible, no es perceptible a la palabra de Dios. No va a poder escuchar, y mucho menos va a poder entender lo que Dios le está hablando, lo que Dios quiere para su vida, aun cuando sea bueno. Por eso debemos de tener nuestra identidad bien cimentada, y que si soy hija de Dios, soy como es Él, y Él es santo, y por lo tanto yo soy santa. Él tiene un corazón limpio y tiene un corazón puro. Ese es el corazón que también tú y yo hemos sido llamados a tener. Por eso la importancia, acuérdense el título del capítulo que estamos viendo, la razón de la circuncisión. Por eso es tan importante, y se acuerdan que la semana pasada les decía, es necesario y es vital tener ese corazón circuncidado para poder recibir todo lo que Dios nos dice, pero sobre todo para poderlo obedecer y para poder lograr así
tener una vida y una vida en abundancia como Dios ya lo tiene planificado para ti y para mí. Amén. Bueno, continuemos. Dice que la circuncisión como señal del pacto, y aquí nos habla. Hashem, que es circuncisión en hebreo, significa pacto, no solo un ritual de sangre. La sangre que se derrama en el acto de la circuncisión no expresa los extremos a que debe llegar el hombre en la consagración de sí mismo, sino el elevado precio que Dios exige de consagración, obediencia, reconocimiento, que es pueblo de Dios, y esto es a aquellos a quienes llama y marca con la señal de su pacto. Ese pacto, simplemente esa circuncisión, ¿sí?, no es otra cosa más que esa exigencia de esa consagración, de obediencia y reconocimiento a Dios, y el de entender que es su pueblo y que es pueblo de Dios, ¿sí?, y que solamente es para aquellos que Él ha llamado. Y esa es una señal con la que marca el pacto entre Dios y los que son de su pueblo. Con ellos es con los que el Señor está comprometido, con aquellos que han hecho la señal de ese pacto. Amén. Dice que todos los que tenían que ver con la casa de Abraham y sus descendientes, ¿sí?, tenían que ser circuncidados. ¿Por qué de Abraham? Porque Dios hizo un pacto con Abraham, y entonces tenía que ver solo con Abraham. Pero entonces aquí nos dice que no nada más era con Abraham, sino con todos los que tenían que ver o estaban relacionados con Abraham. Dice que tanto sus descendientes tenían que ser circuncidados. Y aunque había un Ismael, que acuérdense que ese es el hijo también de Abraham, pero no es el hijo del pacto, el pacto no era para todos, era para Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo del pacto. Isaac es el hijo de la promesa, porque Dios le dijo a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo. Entonces era el hijo de Abraham y de Sara. Pero ya sabemos la historia, ¿verdad? Que Sara se quiso adelantar, le quiso dar una ayudadita a Dios y le pidió a Agar, su esclava, que pues bueno, fuera mujer de Abraham para que se embarazara y tuviera el hijo. Entonces le quiso ayudar a Dios. De esa relación nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo del pacto, porque Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero con Sara. Posteriormente, ya ahora sí, tiene el hijo Sara, y es Isaac, y él sí es el hijo del pacto. Por lo tanto, tenía que ver todo lo relacionado con Abraham, pero con todo lo que tuviera que ver con Isaac, más no con Ismael, porque Ismael no era hijo del pacto, no era el hijo de la promesa de Dios. Amén. Entonces nos dice aquí que el pacto no era para todos, era para Isaac, el de la promesa y su descendencia. O sea, toda la descendencia de Isaac, con ellos también era el pacto. En Génesis 17, versículos del 12 al 13 dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. En aquel entonces el pacto era a través de esa circuncisión, pero de carne, y nada más era con Abraham, con Isaac y toda su descendencia, solamente con ellos. Y como señal de pacto era precisamente esa circuncisión, pero solo con ellos, con los que había hecho el pacto. Sin embargo, nos dice aquí, todo aquel varón que no era circuncidado era cortada de su pueblo, por cuanto violaba el pacto de Jehová.
Génesis 17:14. Y dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Qué significaba la circuncisión en el caso de Abraham? Señal del pacto. Así también todo aquel que no era circuncidado se entendía que pues no estaba dentro del pacto, y al no estar dentro del pacto con Dios, pues miren, era desechado. Era necesario que estuviera circuncidado para que formara parte de ese pacto. Amén, mis hermanos. Ahora nos dice, como hijos de la promesa de la simiente de Abraham, ¿quiénes somos? Pues tú y yo. Aquí nos los dice, como hijos de la promesa de la simiente de Abraham, porque somos descendencia de Abraham, ¿sí? Dice que nuestro corazón debe de ser circuncidado para poder amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, para que vivamos, mis hermanos. Si somos circuncidados, podremos alcanzar el propósito de Dios, que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Que ese es el propósito de Dios, que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso solamente se va a poder alcanzar si nosotros somos circuncidados. No de carne, sino circuncidados del corazón. La circuncisión de carne, eso fue con Abraham, con Isaac y su descendencia. Ese fue el pacto con ellos, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora que vino nuestro Señor Jesucristo, sigue la circuncisión, pero ya no es de carne, repito, es de corazón, y es para que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que nos permita vivir en esa santidad como el Padre nos pide que seamos, y eso es lo que va a traer esa posibilidad en nosotros de alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, a través de nuestra vida. Amén, mis hermanos. He ahí la importancia de que seamos circuncidados. Sé que es muy repetitivo lo de la circuncisión, pero es vital que lo podamos entender. Un corazón que no ha pasado por esa circuncisión, o que no lleva a cabo ese acto profético de circuncidarse, ¿sí? Va a ser un corazón que de alguna manera se va a contaminar y que no va a permitir el alcanzar el propósito de Dios. Como ya les había dicho anteriormente, en su momento vamos a hacer ese proceso o ese acto, ¿sí?, de fe para circuncidar nuestro corazón, y miren, podamos seguir caminando en el camino del propósito de Dios, y que alcancemos todo aquello que el Señor quiere que nosotros alcancemos. ¿Y qué es esto? Pues simplemente alcanzar la imagen del que nos alcanzó a nosotros. ¿Quién nos alcanzó? Nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él fue el que nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Amén. Bueno, hasta aquí es este capítulo, muy chiquito como los que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero no por ello deja de ser importante. Al contrario, muy importante, porque como bien lo dice nuestro libro, es iniciando la vida, y no es porque estemos bebecitos o acabamos de nacer, porque pues ya tenemos nuestros buenos años, ¿verdad? Pero sí estamos iniciando esa vida en el camino del propósito de Dios. Estamos iniciando esa vida en Él, y que es una vida eterna y una vida en abundancia, mis hermanos. Entonces es importante, es básico el que nosotros hagamos como el Señor dice, circuncidar nuestro corazón para poder seguir en ese, miren, en ese camino, y alcancemos todo aquello que el Señor quiere. Amén.
El Señor les bendiga y seguimos en contacto, mis hermanos. Si llegaran a tener alguna duda, como siempre se los he dicho, por favor háblenme y con todo gusto les puedo orientar o les puedo disipar sus dudas, ¿ok? El Señor les bendiga. Hasta luego.